valor, sin hacer excepción, convivir junto a la simpleza, ser feliz sin temor, confiando en que Dios cuida de mi vida entera, y en cada decisión ser verdadera, hablar de corazón por más que duela, aceptar que no siempre tendré la respuesta, decirte quiero hoy, tu luz me alcanzó. Y ahora sé quién soy, tu eterna niña que nunca creció, prendida a tu mano voy, de camino a casa. Gracias te doy, Señor, yo sin ti no soy nada. A cada día estoy sintiendo cuánto tú me amas. Aprendí a ver el sol, descubrir el amor, caminar a tu manera, ser feliz sin temor, confiando en que Dios cuida de mi vida entera. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy feliz sábado para todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos están acompañando nuevamente en esta edición de Escuela Sabática, edición adultos. Y como todos los sábados, queremos extender un gran saludo a cada una de las iglesias que componen nuestra querida misión aquí en La Maco, a las iglesias de La Rioja, de San Juan, San Luis, de aquí de Mendoza también, mandarles un cariño muy grande y desearles que puedan disfrutar de este hermoso sábado en compañía de Cristo, en compañía de nuestro Señor Jesucristo y también en la comunión y en la unión con cada uno de los hermanos que son parte de la iglesia. También queremos saludar en forma especial en este sábado a nuestro querido hermano Diego de la Fuente, que nos estuvo acompañando en las programaciones de la Escuela Sabática hasta el sábado pasado. Así que bueno, querido Diego, te mandamos un fuerte abrazo, agradecemos por cada sábado que estuviste con nosotros y anhelamos que nuestro Dios siga guiando, conduciendo, siga bendiciendo tu vida y tu familia también en gran manera. Mis queridos hermanos, antes de introducirnos en el repaso de la lección de esta semana, que tiene un tema muy interesante, muy bueno, quería recordarles que estamos, como cada sábado, orando, pensando y también siendo parte de los proyectos que nuestro Dios nos presenta en las divisiones que son parte de nuestra iglesia a nivel mundial, y cada una de ellas tiene distintos proyectos, siempre apuntando, siempre orientados en el gran objetivo de conquistar, de acercar más personas, más almas a los pies de Cristo, ¿sí? Quería recordarles que este trimestre estamos con la división transeuropea, ¿sí? En donde tenemos países como Noruega, Finlandia, Groenlandia, ¿sí? Dinamarca, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia también son parte de los países que componen esta división, y nuestros hermanos de aquel lugar están con el objetivo de concretar dos proyectos que van a servir para capacitar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos de aquel lugar, para poder predicar el Evangelio, para acercar a más personas a Cristo, un centro de influencia en Letonia y campamento de jóvenes en Montenegro, dos proyectos importantes de los cuales tanto vos y yo podemos ser parte de ello en forma activa. ¿De qué manera? Primero, a través de nuestras oraciones, que podemos estar orando para que el Señor pueda lograr estos objetivos, para que nuestros hermanos puedan alcanzar estos proyectos en aquel lugar. Y segundo, también podemos ser parte activa desde cada uno de nuestros lugares a través de nuestras ofrendas generosas y voluntarias para poder ayudar en la concreción de estos dos proyectos importantes, ¿sí? Recuerda que en algún momento estos proyectos van a estar centrados en tu división, en nuestra división, y también hemos sido bendecidos por nuestro Dios con la generosidad de nuestros hermanos de distintos lugares del mundo,
hoy les toca a ellos y seguramente vamos a disfrutar en nuestra escuela sabática de un gran testimonio de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de nuestros hermanos de aquellos lugares de la división transeuropea, ¿sí? Así que animarte a que seas parte de este proyecto, a que no dejes de activarte en esto, que es tan lindo poder escuchar dentro de un tiempo algunos testimonios en donde puedas decir que el granito de arena que pudiste poner, tanto vos, yo y cada uno de los que somos parte del pueblo de Dios, hizo posible esta linda realidad en los distintos lugares, ¿sí? Así que bueno, recordarte que eso es una parte importante también. Una de las bases que tiene la escuela sabática es de también ser parte activa de la obra misionera a nivel mundial, ¿sí? Y vamos a introducirnos en la lección, en el repaso de la lección de esta semana, que tiene como título El cuerpo unificado de Cristo, ¿sí? Y hay un mensaje tremendo esta semana, un mensaje importantísimo para la iglesia, dentro del contexto que Pablo nos habla en la carta de Efesios, que tiene que ver con la unidad como un punto importante que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo. Pero antes de introducirnos en el repaso de la lección, te invito a que podamos hablar con Dios a través de la oración, que podamos pedirle a Dios que nos guíe, que nos acompañe con su Santo Espíritu. Te invito a inclinar tu rostro donde estés. Querido Padre, nuestro buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nuevamente permites que nos podamos encontrar a través de la transmisión, a través de este programa de Escuela Sabática. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartirlo y gracias, Señor, porque muchos de tus hijos a través de este programa también pueden ser parte activo del repaso de la lección y a muchas personas que también, Señor, buscan encontrarte a través de Internet, a través de las distintas redes sociales, pueden también conocerte a través de estos programas que tú estás presentando. Buen Dios, quiero pedirte que nos acompañes y que nos guíes con tu Santo Espíritu y que podamos disfrutar de este programa y del repaso de la lección de Escuela Sabática. Gracias por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mi querido hermano, mi querido amigo, vamos a introducirnos en la lección de esta semana que tiene un mensaje, como te decía, muy importante y creo que es un mensaje vital, que tiene una palabra vital que fue usada en todos los tiempos a través de la historia para el pueblo de Dios. Especialmente me hacía recordar mucho a los tiempos de la iglesia primitiva, a los inicios de la iglesia primitiva, luego de la muerte de Cristo, de la ascensión de Cristo, que también hablamos en esta semana de esa parte importante, pero que tiene que ver con la unidad. Todo este trimestre estamos como abordando este tema y en lo personal pienso que si Dios nos presenta este tema, que quizás en algún momento puedas decir, oh, y otra vez hablamos de esto, es porque es un tema muy importante para la iglesia, es muy importante que lo podamos cultivar, que nos podamos preparar, que podamos capacitarnos y especialmente que podamos practicarlo en la iglesia y por ende en los distintos lugares que podamos estar, ¿sí? El texto para memorizar de esta semana lo vamos a encontrar en el libro de Efesios, que de paso la lección de esta semana está centrada en el capítulo 4 de Efesios, desde el versículo 1 hasta el versículo 16, y el texto para memorizar está en el versículo 11 y 12, que dice, Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿sí? Este texto nos lleva a pensar en algo muy importante y es en las distribuciones de dones que el Señor dio a su iglesia, pero con un objetivo importante. Más allá de que sea parte de la predicación del Evangelio, más allá de que lo tengamos como herramientas para acercar a otras personas a los pies de Cristo, el tema de los dones que Dios fue dando a su iglesia, también tienen parte muy importante en este pensamiento de Dios de la unidad de la iglesia, ¿sí? Y me gusta ahí las frases o este texto tomado que usa el autor de la lección, en donde habla acerca del estómago y los pies, ¿sí? En donde hacen referencia a los pies acerca de que si no fueran por ellos, el cuerpo no caminaría, ¿no? Y el estómago le dice que si él no procesara el alimento, si a través de él no estuviera el alimento, los pies no tendrían la fuerza para poder avanzar, ¿no?
Y de esta manera el apóstol Pablo toma al cuerpo, el cuerpo humano, como semejanza a lo que es el cuerpo de Cristo, como la iglesia, ¿no? Distintos órganos, distintos miembros que componen el cuerpo, cada uno con sus capacidades, sus habilidades de hacer y de ejecutar, teniendo a la cabeza, ¿no? Quien da la orden para que el cuerpo ejecute, hace la misma comparación con Cristo como la cabeza de su cuerpo, el cuerpo que somos cada uno de nosotros, y el mismo Cristo dando los dones para que cada uno de nosotros en las distintas formas podamos actuar, trabajar y hacer que el cuerpo se mantenga saludable y que se mantenga en actividad, ¿sí? Y sabes que hay algo importante también en la lección que nos habla acerca de tres palabras muy buenas, para tenerlas en cuenta en el contexto del estudio de la lección. Y en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, ahí en el capítulo 4, vamos a leer los tres primeros versículos. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿sí? Qué texto tan lindo que podemos leer acá. Me gusta que Pablo usa, y antes del pensamiento de Pablo, que es el pensamiento de Dios también, pienso como que el tema de vivir en la unidad es parte del plan de Dios para su iglesia. Nosotros como iglesia hemos sido llamados no solamente a esparcir el evangelio, sino también hay algo que está en el pensamiento de Dios, y es que podamos vivir en la unidad, especialmente en la unidad en Cristo, que es el llamado y a quien Dios puso también como parte activa para que seamos esa unidad en la iglesia, ¿sí? Y, y si es el pensamiento de Dios y está expresado en su palabra, también es parte de la voluntad de Dios, ¿no? Que nosotros podamos crecer en unidad. Me hace pensar a una iglesia primitiva que la unidad era lo que los mantenía juntos, compartiendo, alabando, orando unos por otros, seguramente con algunas dificultades, algunas cositas, pero el mantenerse unidos o buscar la unidad en Cristo hacía que la iglesia fuera creciendo, que se mantuviera saludable, que fuera una iglesia victoriosa, como lo fue en su momento, y por ende que muchas personas también fueran alcanzadas y se convirtieran al Evangelio y fueran introducidas dentro de la iglesia, la institución que el Señor levantó, ¿sí? Aquí en los primeros textos el apóstol Pablo usa el verbo andar, ¿sí? Y cuando nosotros pensamos en la palabra andar, en la acción de andar, la podemos comparar con sinónimos como avanzar, ¿sí? Como ir hacia adelante. Nunca cuando decimos ando para atrás, la palabra sería retroceder, ¿no? Pero cuando usamos la palabra andar es andar hacia adelante, avanzar. Y también acá el autor de la lección, conociendo un poco el pensamiento de la Biblia, también esta palabra andar tiene que ver con un estilo de vida, con una conducta, un comportamiento, una forma de vivir, ¿sí? De hecho, el texto dice: anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados. Acá está la palabra dignidad o digno dentro de lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno fuimos llamados con un propósito importante, con un propósito bendito, con algo que es sagrado, que es santo, el cual nosotros debemos andar a la altura del llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, tanto a vos, a mí y a cada uno de los que somos parte del pueblo de Dios, ¿sí? Eh, y hay tres palabras, como te decía al principio, que me gustaron mucho profundizar en ellas en esta semana, ¿sí? ¿De qué forma nosotros debemos andar como Dios nos ha llamado a hacer? Fíjate que hay tres palabras que son muy importantes, no solo para la interna dentro de la iglesia, sino para todos los lugares donde nos movemos nosotros, en el trabajo, en la familia, en el colegio, en cualquier lugar que nosotros podamos estar,
tenemos que tener en cuenta 3 cosas importantes para mostrar esto de andar de acuerdo a lo que Dios nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros, ¿no? Humildad, decía el texto bíblico, mansedumbre y paciencia, ¿sí? ¿Por qué es importante esto que nosotros podamos cultivar? ¿Sí? La humildad es necesaria en todo tipo de convivencia, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros cometemos un error o nos equivocamos en algo, reconocer que nos hemos equivocado o reconocer que, que hemos cometido un error y ir a pedir perdón, ir a arreglar la situación con alguna persona, nosotros podemos practicar esa humildad, ¿sí? Porque no solamente se necesita valor para ello, sino ser humildes en el reconocimiento. Muchas veces las situaciones producen divisiones o esta unidad se ve interrumpida porque no tenemos la capacidad o la humildad de Cristo para reconocer que nos equivocamos y tenemos que pedir perdón por ello, ¿sí? Luego habla de la mansedumbre. Muchas veces hablar de la mansedumbre o reconocer a una persona como mansa desde un estado social o desde una mirada que no es cristiana, se puede ver a la persona mansa como una persona, perdón por la expresión, pero como una persona tonta, incapaz, una persona que tiene atributos que no están en comparación con el valor, ¿sí? Pero acá me gustó esta parte que dice la cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de la propia importancia y también significa la mansedumbre, cortesía, consideración, amabilidad. Fíjate qué importante palabras, ser manso es ser considerado, ¿sí? Muchas veces nosotros perdemos esa mansedumbre incluso para tratar de defender los principios bíblicos, para tratar de defender las verdades que Dios establece en su palabra. Aún muchas de las divisiones que se producen en la iglesia es porque no tenemos consideración o empatía, ¿sí? Con las otras personas, no sabemos escuchar los otros pensamientos también, como para llegar a un criterio unificado bajo la palabra de Dios. Y también la paciencia. Hoy en estos tiempos, querido amigo, querido hermano, decime si no es necesario el tema de la paciencia. Vivimos no solamente externos a nuestra vida, en donde todo corre, en donde todo lo queremos ya, donde no sabemos esperar, en donde no tenemos tolerancia, en donde somos impacientes, de hecho, por las cosas que no llegan en el momento, pero acá la invitación o uno de los puntos que nos llama la palabra de Dios a tener es la paciencia, ¿no? Y la paciencia tiene que ver con soportarnos, ¿sí? Pero no desde el contexto que quizás estás pensando, o del que podemos ver como el de soportar a una persona o el de tolerar a una persona, sino que está más bien desde el contexto de ser el de apoyarnos o el de fortalecernos unos a otros, ¿no? Cuando hablamos de paciencia, hablamos de tolerarnos, ¿sí? De fortalecernos, de acompañarnos unos a otros. Esto está bien puesto, por ejemplo, cuando nosotros estamos de años dentro de la iglesia, no sé cuánto llevarás tú dentro de la iglesia, pero en mi caso 28 años dentro del adventismo, y por ahí entra alguien nuevito a la iglesia y vemos algunas conductas o algunas cosas que son, de hecho, de aquellos que hemos pasado cada uno de nosotros, y aún por ahí también cometemos esos errores doctrinales o puntos de vista o acciones que hacemos sin conocer del todo lo que tenemos que hacer, y carecemos de esa paciencia, de ese acompañamiento, sí, que deberíamos tener. Y en esto consiste que quizás los que tenemos un poquito más de experiencia podamos también acompañar y ayudar a aquellos que recién están comenzando en la fe, que recién se están uniendo a la iglesia, al pueblo de Dios, ¿no? Y esto solamente lo podemos lograr de una forma: en la unidad, en el espíritu, como dice el versículo 3, ¿no? La unidad en el espíritu es practicar todo aquello que nosotros vamos conociendo de la palabra de Dios, ¿no? En la iglesia especialmente. Y solamente en Jesús, unidos a Él, nosotros lo podemos lograr. ¿De qué manera? Unidos en el único, como dice el otro texto de la lección, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo un poquito ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Dice la palabra de Dios,
un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? La unidad en el único, ¿sí? La forma que nosotros podemos llegar también a tener el éxito en esta práctica de la humildad, la mansedumbre y la paciencia es estar unidos en el único. Fíjate que acá presenta algo importante también que me gustó, fue 7 veces la palabra un o una que habla acerca de uno solo, ¿sí? 7 veces, y recordamos que el número 7 también tiene que ver con esto de la totalidad, la perfección, o sea que no es algo que tiene que ser hoy momentáneo para este sábado nada más, ¿sí? Muchas veces nos equivocamos a creer que en la iglesia solamente debemos practicar el tema de la humildad, la paciencia, la mansedumbre, por ejemplo, y esto es de todos los días. El número 7 habla de totalidad, de plenitud, o sea, de hoy y hasta que el Señor diga, ¿no? En ese aspecto. Y usa 7 veces el un en palabras muy puntuales para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, un cuerpo, hablando de Cristo, ¿sí? Como parte del cuerpo, un espíritu, ¿sí? Una esperanza, que es la que abrazamos cada uno de nosotros en la convicción del llamado, también un Señor, ¿sí? Una fe en la convicción o en lo que creemos como iglesia de Dios, un bautismo también que es tan importante en la vida de cada uno de nosotros, en nuestra experiencia, y también en un Dios que es Padre de todos, ¿sí? Eh, no existen muchas cosas, querido amigo, no existen eh, muchos cuerpos o muchos espíritus. Quizás muchas veces nos hace acordar a que hay muchas personas que tienen creencias en donde tienen muchos dioses o muchas prácticas eh, o su fe está fundamentada en un montón de otras cosas, ¿sí? O su Dios de alguna manera no es un solo Dios, sino que su creencia los lleva a pensar que, que Dios es todo aquello que ellos creen o que tienen fe sobre esas cosas, ¿no? Y el apóstol Pablo no hace referencia puntualmente a ese tema, y me gustó esta partecita que habla acerca de, acá habla, dice que el apóstol Pablo más bien proclama, dice, la trascendencia de Dios que está sobre todos, el gobierno activo que está por todos y la inmanencia que está en todos, ¿sí? Hablando de un Dios que es uno solo, pero que está en todos, es por todos y es para todos, ¿sí? Muchas veces, hermano, eh, lograr esta unidad o mantener esta unidad no es fácil. Eh, Generalmente por ahí nos encontramos con situaciones adversas, aún dentro de la iglesia, que es en donde el Señor apunta a que se mantenga esta unidad, ¿sí? Con situaciones adversas, en la lección me gusta también que dice, con frecuencia habrá motivos para llorar por nuestros errores al llevar esta unidad a la práctica. Sin embargo, más allá de nuestras fallas, debemos regocijarnos en la obra de Dios en Cristo para la unificación de su iglesia. Nos equivocamos y esa es una realidad, ¿sí? Cometemos errores, es otra realidad. Lo importante es que podamos reconocerlo. Lo importante es saber que somos tan importantes para Dios que nos sigue dando la oportunidad de mejorar, la oportunidad de cambiar, de permitir que a través de su espíritu seamos transformados para ser ese cuerpo que Dios quiere que seamos, parte de la unificación de la iglesia de Dios aquí en la tierra, para testimonio también, para que muchas personas conozcan a Dios, ¿no? A Cristo. Y también otra parte de la lección que es muy importante, habla acerca del Cristo exaltado, dador de dones, ¿sí? Y ya hablamos un poquito acerca de la distribución de dones que Dios dio a la iglesia, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 11 y versículo 12 del libro de Efesios, en donde dice,
Perdón, vamos a leer primero el versículo 7 y versículo 8. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? Versículo 9 dice, y eso de que subió, ¿quién es? Sino que también había descendido. Primero las partes más bajas de la tierra. El versículo 10 dice, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sí? Entonces, acá nos dice otra gran verdad, la palabra de Dios. Si nuestro Señor ascendió, quiere decir que estuvo primero aquí, que pudo visitar la tierra, que estuvo entre nosotros, entre la humanidad en su momento, y que pudo haberse encontrado. Muchas cosas deterioradas por el pecado, ¿sí? Muchas personas enemistadas, eh, iglesias quizás divididas, con distintas ideologías, distintos pensamientos, alejadas de Dios, ¿sí? Y acá, cuando dice que llevó cautivo a la cautividad, quiere decir que con él llevó todo aquello que estaba cautivo, que estaba siendo preso, ¿sí? Para que ya no existiera más, para que ya no estuviera más. Por ejemplo, llevó las divisiones internas con él, como parte de lo que el pecado había hecho. Y esa es una señal de que nosotros ya no deberíamos vivir en divisiones, ya no deberíamos vivir enemistados, deberíamos procurar la paz, la unidad interna en el pueblo de Dios como hijos de Dios. Porque Cristo también vino a morir y a cargar con ese pecado, con todo aquello que producía enemistad y que producía divisiones internas en la iglesia. ¿Sí? El versículo 11 y el versículo 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y acá podemos pensar en algo importante. El versículo 13, perdón, que no lo leí, habla acerca hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Y fíjate qué importante la distribución de dones que el Señor hizo. Dios quiere llegar a su iglesia o llevar a su iglesia a la plenitud en Cristo. ¿Sí? ¿Qué sería esto de la plenitud en Cristo? Que la iglesia pueda alcanzar a mostrar o a reflejar el carácter de Jesús. Mostrar la plenitud de Cristo es mostrar el carácter de Cristo en toda su expresión en la vida de quienes integramos la iglesia de Dios. ¿Sí? Entonces, esta distribución de dones tenía una particularidad importante. ¿Sí? Que se lograra la unidad en la iglesia. Por eso es que cada uno de nosotros hemos recibido también de Cristo los dones en nuestra vida. Algunos fueron constituidos maestros, dice a otros apóstoles, profetas, evangelistas, dones de sanidad, dones de canto, un montón de dones distribuidos en su iglesia, no solamente para usarlos como instrumentos de evangelización, de alcanzar a otros, sino también usarlos para que su iglesia pueda ir creciendo para alcanzar la plenitud de Cristo. ¿Sí? Entonces, hay una invitación importante en esto. Dios quiere que nosotros pongamos en práctica esos dones. Y qué importante es que podamos nosotros conocer cuáles son los dones que tenemos. Y eso sería algo lindo que puedas ocupar tiempo en descubrir, ¿sí? ¿Qué dones son los que Dios te ha dado? ¿Qué dones son los que hoy son parte de tu vida, que el Señor puso en ti, para que los pongas en práctica en la iglesia, para trabajar en la unidad de Cristo? Esto es importante porque muchas de las situaciones que por ahí producen una división en la iglesia tienen que ver con que hay personas que están recargadas con actividades y muchos que tienen dones muy bonitos, muy lindos dados por Dios, los tienen guardaditos, los tienen sin practicar, los tienen sin ponerlos ahí a disposición de la iglesia, y muchas personas o muchos hermanos, muchos hijos de Dios se ven cargados por las distintas actividades y terminan generándose algunas internas, algunas cosas que se podrían evitar si cada uno de nosotros pusiera en práctica los dones que el Señor puso. Fíjate algo importante. El cuerpo
el cuerpo humano como ejemplo del cuerpo de Cristo, ¿sí? La iglesia, que somos vos, que soy yo, que somos cada uno de nosotros. Cristo es quien comanda todo como cabeza de ese cuerpo, ¿sí? Y nosotros somos representantes de los distintos miembros que componen el cuerpo. Ahora, ¿hay desigualdad en el cuerpo humano? Hay desigualdad, ¿sí? Por ejemplo, los ojos no cumplen la misma función que la boca. Los oídos no cumplen la misma función que las manos. Los pies no cumplen la misma función que los pulmones o que el corazón. Entonces podríamos pensar que cada órgano por separado tiene una función diferente y que podría incluso hacer actividades distintas. Y eso provocaría que los ojos dirían, yo no voy a hacer lo que hago la mano si yo estoy para ver, no para agarrar cosas o tocar cosas, ¿sí? Y eso podría producir una división importante. Pero dentro de esta desigualdad hay algo que es importante. Cada uno es parte del cuerpo, ¿sí? Porque si con los ojos no pudiéramos ver, es casi complicado que con las manos pudiéramos alcanzar algo que no estamos viendo, ¿sí? O sea, los ojos ven, el cerebro ejecuta y las manos van y hacen eso, ¿sí? O, por ejemplo, si los ojos vieran un lugar importante donde ir, la orden sería para los pies que avanzaran hacia ese lugar. De otra manera sería imposible llegar. Entonces, dentro de algo que podría ser motivo de división por las diferencias que tenemos en cada parte del cuerpo, o las funciones distintas, pues algo que trabaja en armonía unos con otros y se pueden lograr cosas muy importantes para alcanzar, para avanzar en eso, ¿sí? Entonces, hay hermanos que tienen dones del canto, otros de la predicación, otros de enseñar como maestros de escuela sabática, los que trabajan con los niños, los que están dispuestos a salir a conquistar, a golpear puertas, ahí a levantar estudios bíblicos, los que tienen dones de sanidad en distintos aspectos de la salud. Si todos trabajáramos en sintonía y en armonía, la iglesia sería de mucha unidad, se lograría el propósito de Dios en Cristo de la unidad de la iglesia y el cuerpo crecería en forma saludable y sana de alguna manera, por así decirlo, para alcanzar también el propósito de Dios con la iglesia aquí en la tierra, ¿sí? Y también hay algo importante que toca la lección, como para ya ir cerrando el tema de esta mañana, que habla acerca de el crecimiento, ¿sí? Y el versículo 14 dice, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿sí? Eh, Otra de las realidades que se viven por la gracia de Dios en nuestra iglesia es que muchas personas ingresan a las filas de Dios, pero ingresan más allá de la cuestión de las edades, ingresan como bebé. Cada uno de nosotros tuvo ese momento de volver a nacer y ser parte como bebé dentro de la iglesia. Y como todo bebé necesita sus primeros alimentos, que son la parte líquida, ¿sí? Y luego empieza con la parte sólida, también en la parte emocional. Los bebés apenas nacen necesitan del cariño, del amor expresado por mamá, por papá, por cada uno de los integrantes de la familia. Lo mismo sucede en nuestra iglesia cuando llegan personas nuevas, los bebés espirituales dentro de la iglesia también necesitan esa parte del crecimiento importante. Pero hay un llamado también aquí que Dios nos hace a la maduración espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasos debemos seguir para ello? Acá hay cosas que pueden impedir esta maduración espiritual o este verdadero crecimiento. Por ejemplo, algunas cosas que citan acá, dice la inmadurez de la niñez, para que ya no seamos niños. O sea que hay un llamado importante a madurar, a crecer, ¿sí? A no quedarnos siempre con lo primero. Y esta maduración también tiene que ver con conocerlo a Cristo, con tener una relación personal con Él, con ir estudiando su palabra, ir conociendo cada vez más las verdades expresadas en ella, y eso nos va a ir ayudando a crecer, en donde el primer mensaje que fue tan importante como el primer alimento de bebé sea una parte de nuestra vida, pero que vayamos creciendo en esto, ¿sí? Hoy en día podemos ver en nuestra sociedad el tema de la inmadurez en muchos niños o en muchos jóvenes, en muchos adolescentes, en donde hay una
quizás por voluntad propia o por algo que no pueden realizarlo, pero como que hay un estancamiento en una etapa de la vida y hay una negatividad a crecer, a salir de ella, ¿no? Pero acá Dios nos está llamando a que no nos quedemos en esa niñez, que si bien es un tiempo muy bonito, una experiencia muy linda, pero el llamado es que vayamos creciendo y que no nos quedemos en esa inmadurez. Luego habla de los peligros en alta mar, dice, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, ¿sí? Y acá hay que tener mucho cuidado también con todo aquello que va llegando a nuestra vida, con todas esas ideas, con todos esos pensamientos que por ahí no vienen conectados directos o fundamentados con la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros no descuidemos el estudio verdadero de la palabra de Dios, de tener un momento de encuentro especial con Cristo para ello, para que ningún viento y ninguna ola que llegue por ahí dentro de estas mareas que nos tocan vivir terminen arrastrándonos y que vayamos de un lado para el otro como que no tenemos un objetivo claro, una mirada puesta en Cristo para avanzar en pos y en dirección de Él, ¿sí? Y también habla acerca de ser estafados por personas astutas que, como los apostadores, practican la prestidigitación. Paulo utiliza la palabra griega, dice acá, jugar a los dados, en sentido figurado, para denotar astucia o artificio, ¿sí? A tener mucho cuidado con estas cosas que pueden hacer que nuestra maduración o nuestro verdadero crecimiento quede con algún peligro o quede ahí estancado y nosotros perdamos las bendiciones y dejemos de avanzar y de crecer en los principios de Cristo, ¿sí? Una de las cosas acá que también la lección enfatiza y dice, Pablo cree que la división es un importante señal del error. Lo que nutre y hace crecer el cuerpo y lo ayuda a mantenerse unido es bueno, mientras que lo agota y lo divide es malo. Al pasar de la enseñanza divisiva a la maestros, a la de maestros aprobados y confiables, avanzarán hacia la verdadera madurez cristiana y desempeñarán funciones eficaces en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, qué importante es que nosotros tengamos una creencia fundamentada, solidificada en la palabra de Dios para que tengamos un verdadero crecimiento. Que no prestemos oídos a aquellas voces que vienen lejanas. Lo dije en algún momento en uno de los repasos de las lecciones, escuché una frase que me gustó mucho y la uso cada tanto. Alguien le respondió a alguien, fue, dejar de escuchar a la serpiente, ¿no? Dejemos de escuchar aquellas cosas que nos apartan del verdadero fundamento de Dios, de la palabra, de las verdades de Dios y que impiden que tengamos ese verdadero crecimiento en Cristo. Y sabes qué, para ir cerrando vamos a leer el versículo 15 y 16 y cierro con este pensamiento también que es muy lindo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, ¿sí? Y te leo lo último que dice acá la lección, que me gustó mucho, y dice, en Efesios 4, del 1 al 16, Pablo aboga por la unidad de la iglesia y recluta a los destinatarios a fin de fomentarla activamente. Si bien la unidad es una certeza teológica, requiere un trabajo arduo de nuestra parte. Una manera de fomentar la unidad es ser partes activas en el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo y debe contribuir a su salud y crecimiento. Todos debemos beneficiarnos también de la obra de los apóstoles, profetas y evangelistas y pastores maestros. Estos, como ligamentos, tendones y todas las coyunturas, tienen una función unificadora y nos ayudan a crecer juntos en Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Qué lindas palabras, mi hermano. Qué lindo es saber que tanto vos como yo somos parte del cuerpo de Cristo y que somos llamados
no solamente a crecer en Cristo, en el verdadero conocimiento, a dejar esa niñez que un día fue parte linda en la experiencia de renacer, sino que vayamos madurando, vayamos creciendo, y para tener un verdadero crecimiento necesitamos ser parte activo de la iglesia de Dios. Vos con tus dones, yo con los míos, cada uno de nosotros, ser parte activos de la obra de Cristo para crecer como un cuerpo saludable. ¿Y sabes en qué pensaba? Que muchas veces las partes de nuestro cuerpo cometen errores, se equivocan, ¿sí? Por ejemplo, de nuestra boca salen cosas que no tendrían que salir, nuestros ojos ven cosas que no tendrían que ver, nuestros oídos escuchan cosas que no tendrían que escuchar, quizás nuestras manos tocan, agarran cosas que no deberían agarrar ni tocar, incluso hasta nuestros pies por ahí andan por caminos o por sendas que no deberían andar. Pero aún así, con los errores y equivocaciones, tus ojos, tu boca, tu nariz, tus oídos, tus manos, tus pies son parte importantísima de tu cuerpo, ¿sí? Y muchas veces, como miembros del cuerpo de Cristo, también nos equivocamos. También decimos cosas que no debemos o vemos cosas que no deberíamos ver, pero aún así, en su amor, somos tan importantes para Dios que nos tiene como parte de su cuerpo, que nos ayuda a mejorar, que nos ayuda a transformar las cosas para que seamos parte activa y buenas dentro del cuerpo de Cristo. No olvides nunca que Dios te ama, que eres importante, que cada uno de los que están en la iglesia que participes eh, son parte importante del cuerpo de Cristo, que podamos valorarlo, que podamos respetarlos, que tengamos humildad, mansedumbre y que tengamos paciencia los unos con los otros para que podamos crecer como un cuerpo saludable. Querido hermano, seguramente hoy te vas a encontrar con tu escuela sabática, con tu grupo de unidad de acción, con los niños, con los jóvenes, con los adultos de la iglesia, y ora para que el Señor te ayude a crecer, a madurar y que puedas ver a cada uno con el valor que Dios los pueda ver, que puedas abrazar, que puedas caminar con cada uno en una verdadera unidad para crecer y que la iglesia realmente cumpla el propósito con el que Dios la ha puesto en el lugar donde tú estás, ¿sí? Espero que puedas disfrutar de esta lección de escuela sabática, que puedan realmente como grupo de unidad de acción también planificar de qué manera unidos en Cristo puedan llegar a otras personas también. No te olvides de aquellos que no están asistiendo a la iglesia, que por alguna razón están complicados de llegar, que seas también parte activa en visitarlos, en mostrarles esa unidad para con ellos también en el amor de Cristo, ¿sí? Y antes de cerrar esta lección, antes de tener una oración para despedirnos, quería compartir algunos anuncios que vamos a tener, algunas actividades importantes que las puedes ver a través del canal de YouTube Adventistas Maco, ¿sí? No olvides de poner ahí, de seguirnos en el canal y activar la campanita para que te informen de todas las programaciones que tienen a lo largo de la semana. Por ejemplo, hoy sábado a las 13 horas, como todos los sábados, tenemos adoración online. Nos va a estar acompañando nuestro querido pastor Nelson Brizuela, de ahí del distrito de Alvear, así que sábado a las 13 horas, no te olvides que como cada sábado tenemos adoración online, en este caso va a estar el pastor Nelson Brizuela compartiendo la palabra de Dios. También el espacio joven, por si no lo viste anoche, que se está estudiando el libro de Levítico, ahí los jóvenes. Si no lo pudiste ver anoche, queda ahí en el canal Adventistas Maco, el libro de Levítico en el espacio joven, te invitamos a que lo puedas ver también. Y como cada sábado también podemos disfrutar del Probad y Bet, en donde nos muestra cómo nuestro Dios bendice a su pueblo cuando su pueblo pone todo en las manos de Dios y pone a Dios en primer lugar en todas las cosas y en las áreas de la vida, ¿sí? Así que bueno, no te olvides que hay una hermosa programación, que disfrutes de este sábado con la iglesia, que realmente se pueda practicar la unidad en Cristo y con los hermanos para que realmente la iglesia se vea saludable y linda, porque eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Vamos a orar para cerrar esta escuela sabática. Querido Padre, buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos tener un repaso más de la lección de escuela sabática. Gracias por estos temas tan importantes que tú presentas a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias porque está en tu plan y es tu propósito que tu iglesia crezca en unidad, Señor. Así como Jesús y el Espíritu Santo y nuestro buen Dios son uno solo, son unidos en el trabajo y en la obra que están haciendo por su pueblo, que también nosotros podamos
manifestar, buen Dios, esa unidad que tú tienes también. Santo Padre, bendícenos en este día, que podamos disfrutar de cada una de las actividades, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querido hermano, querido amigo, gracias por acompañarnos en este día. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Emma, también por estar ahí en el detrás de cámara. Gracias por todo lo que haces también en cada programa. Y bueno, a disfrutar de la compañía de los hermanos. Nos encontramos el próximo sábado también con un tema muy interesante, muy lindo. Que el Señor te bendiga y que sea un día de muchas bendiciones para tu vida, para tu familia y para tu iglesia. Nos estamos viendo.